no solamente era ver, una sola área, sino podíamos pues estudiar varias situaciones. Y bueno, William Gilbert pues era uno de estos científicos que sabía de medicina, pero que también trabajaba en la parte de física. Ajá. Y aportó bastante información con respecto al magnetismo, porque incluso él empezó a hablar de la Tierra, ¿no? De que la Tierra era un dínamo prácticamente, se comportaba como un imán enorme, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver la siguiente clase, pero vamos a hablar de las aportaciones de William Gilbert, que en este caso es una de las preguntas que viene en el cuadernillo, y pues él habló sobre todo del magnetismo entre los cuerpos, de la inducción eléctrica que se puede dar, por ejemplo, los solenoides, materiales que se pueden inducir eléctricamente a través de un imán, ¿no? O sea, también hablaba, él no hablaba como tal de las relaciones, ¿vale? Él hablaba como tal de las situaciones relacionadas con el magnetismo, pero también la electricidad. Y bueno, la biografía así en general que tenemos es que pues fue un físico y fue médico inglés. Él es de Inglaterra, es de 1544 a 1603, que fue su periodo de vida, y fue uno de los pioneros en el estudio de los fenómenos magnéticos. Estudió en la Universidad de Cambridge y se instaló en Inglaterra, donde ahí ejerció pues la carrera de medicina prácticamente. De los hechos importantes que tenemos de William Gilbert pues fue identificar que la Tierra se comporta como un imán, ¿no? Que también tiene un polo sur y un polo norte. Y mencionó de los cráteres lunares, por ejemplo, ¿no? Empezó a hablar de las aportaciones que tienen la parte del estudio de la astrología, la astronomía, perdón, astronomía, disculpen. Y pues empezó a trabajar en honor a Carl Cliver, ajá, empezó a trabajar en honor a él, siguiendo pues obviamente la parte de la magnetomotriz, o sea, donde ya se empezaba, era como, él empezó a ser como el que aperturó esta situación de usar imanes en los autos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues empezó a meter pues esta información de que pues el imán o la intensidad del imán se pueda medir en Gauss o se pueda medir en una unidad de medida, ¿no? Que se pudiera tener. Y bueno, pues habló del efecto Oster. El efecto Oster habla de que la electricidad llega a causar también algunos efectos de atracción hacia metales, no solamente calor, sino atracción a metales. Perdón, perdón. Otra de las cuestiones es que habló mucho de la Tierra, que era como un dínamo, aunque mucha gente decía que no, pero él dio aportaciones porque él empezó a hablar de los polos y empezó a hablar de la situación que ocurría en la parte en la parte del Triángulo de las Bermudas. No sé si ustedes sepan que el Triángulo de las Bermudas es como tiene un sistema magnético y por eso en muchas ocasiones, porque es una parte como hasta cierto punto céntrica del dínamo enorme que tenemos de la Tierra, pues convergen dos importantes energías o hasta tres importantes energías y por eso muchas personas en los barcos se estaban perdiendo, ¿no? Entonces él empieza a hablar de eso, de que el planeta pues tiene obviamente un comportamiento como un dínamo y que esa energía magnética que tiene el planeta ayuda a que se puedan ir algunos asteroides, o sea, tenía como una capa protectora, para que me entiendan, ¿no? A eso se refería. Y aquí se muestran unas de sus obras, de las más importantes, de Magnete, bueno, está pues está en otro idioma, pero bueno, ese es el título de una de sus obras. Y el segundo, que es de Mundo,
Aquí habla precisamente igual de la parte del que el globo terrestre también es un dínamo enorme aquí, y bueno, pues aquí están las referencias, ¿no? Si alguien quisiera consultar. Entonces, bueno, pues hay bastantes aportaciones de William Gilbert, pero en especial el trabajo con magnetos y magnetos relacionados con electricidad, como los solenoides, como los frenos que están magnetizados. Entonces, también estas eran otras aportaciones. Vamos a pasar a Luigi Galvani y Alessandro Volta. Porque ahorita se está cargando, creo que ya han de estar viendo ustedes la parte del fondo de pantalla que tiene este blog. Este blog habla de las aportaciones de William Gilbert de Luigi Galvani, disculpen. Luigi Galvani estuvo trabajando con electricidad, pero lo que pasa es que ¿saben qué hizo él? Él estuvo trabajando en fisiología, o sea, él trabajaba con anatomía, él era de los precursores en estar formando dibujos, ilustraciones para las ciencias como biología, anatomía, histología. Entonces, él lo que hacía era inducir electricidad o hacer pasar corriente eléctrica por un corazón, por los músculos de las piernas de esta rana que tú estás viendo en pantalla. Lo que él logró al conducir electricidad o al dar descargas eléctricas en esta rana era que logró que la rana, que la parte de la rana que era de la cadera hacia las piernas se pudieran mover. Ajá. Entonces él dedujo que los músculos de la rana y todos los músculos de algunos animales reaccionaban a estímulos eléctricos. Entonces ahí empezaba a trabajar como este contexto de los estímulos eléctricos prácticamente, y él estuvo pues haciendo trabajos no solamente con ranas, sino con algunos otros animales, ¿vale? Él, pues Luigi Galvani, pues fue inspiración para muchos otros científicos, y porque pues él empezaba a ilustrar, ¿no? O sea, las aportaciones de Luigi no solamente era que hablaba de electricidad, sino que él ilustraba, dibujaba mucho, ¿no? Entonces, dio aportaciones y era amigo de John Dalton en ese tiempo. Pero bueno, Luigi Galvani pues no era así como su fan número uno, pero bueno, convivieron hasta cierto punto, ¿no? Eh, también estuvo como trabajando o conviviendo con Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, con como por ejemplo John Kepler, en donde empezaron a trabajar la parte de, pues ellos hablaban mucho de que la Tierra no era el centro del universo, ajá, que era el Sol. Entonces él pues se dedicó precisamente a la bioeléctrica, ¿no? Se dedicó a hacer trabajos relacionados a disecciones de ranas o de algunos otros animales, para tratar de inducir electricidad y ver si todos pues todos los músculos reaccionaban bajo un circuito eléctrico, ¿no? Es como darle vida, ¿no? A las extremidades de la rana o del animal muerto. Entonces, él estuvo trabajando precisamente con esta parte de fisiología, ¿no? Y bueno, él empezó a darle, pues, como dicen, vuelo a la hilacha a toda esta parte del trabajo, empezó a enfocarse mucho, ¿no? También, se encontró con Alejandro Volta, y bueno, pues empezaron a tener episodios así de empezar a compartir hasta cierto punto, pero con cierta competencia, ¿eh? Quiero decirles que a veces cuando se escribe la historia, pues como que sí se esconden algunas cuestiones, porque había científicos que ni siquiera se llevaban bien, ¿eh? Pero bueno, tuvieron intercambios profesionales, ¿no? De información. Entonces, bueno, pues él se relacionó con Alejandro Volta y se hizo pues un equipo, ¿no? Como de científicos famosos que pues empezaron a trabajar, pero que creen que tenían rivalidades, como yo te lo decía, ¿no? Por ejemplo, tenían rivalidades contra Nikola Tesla y contra Alba Edison, porque pues ellos también trabajaban electricidad. Entonces, ellos tenían pues sus propios experimentos, no en anatomía,
pero sí tenían. Acuérdense que Nikola Tesla pues era un científico asexual y era un científico que estuvo trabajando mucho con esta parte de inventos del telégrafo, lo que proponía Nikola Tesla era que la electricidad fuera gratuita para todos, ¿no? Y que muchas situaciones funcionaran con electricidad. Alba Edison, pues él se encargó de los trabajos en electricidad, pero también estaban relacionados estos trabajos con esta parte de empezar a hacer aparatos, y fueron los primeros indicios de las televisiones, de los aparatos electrodomésticos. Alejandro Volta hizo una pila que lo caracterizó, o sea, hizo un dispositivo que guardara electricidad para poderlo utilizar en otro momento, ¿no? O sea, él trabajó haciendo una pila, apilando precisamente en un cilindro algunos discos de bronce, de hierro, algunos discos que empezó él a apilar y les empezó a colocar un poquito de ácido, ¿vale? Entonces, pues es esa parte, ¿no? Que se menciona aquí. Desafortunadamente, como sucedió también, y hasta lo mencionaron, ¿no? En el episodio de Los Simpson, quiso pues como competir con Edison, con Alba Edison, haciendo inventos, ¿no? Entonces, pues bueno, Volta fue quien ganó en este caso los experimentos y Galvani pues nunca recuperó su trago amargo, ¿no? De competir contra Alejandro Volta, porque pues los experimentos que mostró, bueno, en este caso la pila de Alejandro Volta, pues fue característica, no fue así el plus de la electricidad. Luigi, pues en este caso, tenía honor, o sea, sí tenía, ¿cómo les diré? Sí tenía reconocimiento, pero como que estaba un poquito ególatra y enfermo de poder y la verdad quería más poder. Entonces, pues competía luego, ¿no? En algunas ocasiones, hasta con su propio amigo, ¿no? Que hasta cierto punto fue también Alejandro Volta, pero pues querían, como querían como tratar de competir, ¿no? Y dejar abajo los experimentos que había hecho Nicolás Tesla, los experimentos que habían hecho sus demás contrincantes como Alba Edison. Entonces, son algunos de los científicos que les voy mencionando y que tienen estas aportaciones, ¿vale? La verdad es que Luigi Galvani fue de los únicos que trabajó con animales y con electricidad, o sea, no trabajó con otra cosa más que con animales y electricidad. Entonces, él puede ser como el precursor del desfibrilador. Ven que actualmente se utilizan los desfibriladores para dar descargas en el corazón y entonces esas descargas en el corazón pues se podían activar en este caso el corazón para librarte de un paro cardíaco, ¿no? Entonces, él fue el precursor de eso, ¿no? Pero bueno, todos los científicos tuvieron aportaciones. Lo que pasa es que los experimentos de Alejandro Volta, como en este caso la pila voltaica, pues fue como más característica, o sea, fue el plus porque pues te estaban hablando pues de que ibas a llevar un dispositivo y que cargaba electricidad, o sea, y que era portátil, ¿no? Obviamente la pila de Alejandro Volta era pesada, ¿no? Porque era de las más grandes que se conocían, tenía polo positivo, polo negativo, tenía los discos de estos metales, tenía una barra me parece que de carbón para regular estas reacciones que se llevaban a cabo dentro de la pila. Había un líquido que era un ácido por el que circulaba en toda la pila y pues se iban colocando de alguna forma, ¿no? Entonces, esas son las aportaciones que estaba pues dando, ¿no? Como ya saben, pues Nicolás Tesla también fue uno de los científicos que trabajó mucho con electricidad y hizo muchos inventos, pero varios inventos le fueron robados, ¿no? Porque él confió mucho en las personas y él en algunas
situaciones, pues solicitó que otros científicos lo representaran, pero estos científicos grabaron en patente los experimentos que él tenía. Entonces, la verdad es que es una situación complicada porque, pues sí, Nicolás Tesla perdió muchas patentes, perdió muchos experimentos, muchos trabajos que él hizo le fueron robados y él murió solo, murió pobre, no tuvo pareja porque él decidió que el sexo y las parejas te quitaban tiempo. Entonces fue uno de los que se considera dentro de la comunidad LGTB como una persona asexual, porque él no tenía ninguna atracción física hacia un hombre o hacia una mujer. Entonces no tuvo pareja, no tuvo vida sexual nunca, por lo mismo de que él consideraba que el sexo era pues un distractor, ¿no? En este caso, entonces, fue de los científicos que no tuvo pareja y sí, como les digo, murió solo y murió pobre. Luigi Galvani, por otro lado, pues él era médico, él era reconocido, era muy reconocido, y Alejandro Volta también. Entonces, pues ellos sí tenían un poquito más de influencia económica. Ajá. Entonces, pues Luigi Galvani, claro que fue súper famoso, ¿no? En la parte de la medicina. Obviamente no les dijo, ay, este trabajo es un desfibrilador, o sea, no llegó con esa perspectiva, pero sí tuvo que dar aportaciones relacionadas a que pues activaba músculos, ¿no? La electricidad y que él podía dejar pasar electricidad en ese contexto. Ahora, de este lado, yo les voy a colocar unas diapositivas que están relacionadas a las pilas. ¿Por qué quiero relacionar las pilas? Porque me gustaría que fueran visualizando qué son las pilas. Entonces es una unidad pequeñita electroquímica. ¿Por qué es electroquímica? Porque involucra reacciones ácido-base, involucra una estructura cilíndrica, involucra metales, involucra sustancias básicas, sustancias ácidas, pues en este caso contaminan un poco, sí, por eso es que hay maneras de poderlas desechar porque contaminan el agua, hay que envolverlas en algún masking, por ejemplo, porque tardan muchos años en descomponerse, ¿vale? Y bueno, pues estas son más o menos las dimensiones que te hablan de las pilas. Entre más tiempo fue pasando, más pequeñas se fueron haciendo, tanto las pilas como las baterías. Entonces, muchas de ellas pues han sido desechables, pero actualmente ya no, actualmente se promueve más la cultura de comprar pilas que sean de más duración, entonces pues que vayan acumulando esta electricidad, ¿no? Y ahí les pone, por ejemplo, les da un ejemplo de las pilas primarias, así llamadas porque por su composición precisamente, que es una solución de sales, es una solución más común, duración media y baja, se utilizan aparatos electrodomésticos, el nivel de contaminación pues es hasta cierto punto bajo, pero bueno, no deja de ser un contaminante. Pilas alcalinas, en este caso pues son las pilas que tienen dentro de ellas una solución salina. Ajá. Las pilas alcalinas tienen electrodos que obviamente están trabajando precisamente, ¿no? Están trabajando y que tienen hidróxido de potasio, que es una solución básica, si ustedes se dan cuenta. Esto lo pudimos haber visto en química, haciendo pues referencia, ¿no? La duración es bastante alta, acuérdense que tiene soluciones salinas, se utilizan aparatos eléctricos, perdón, y tiene una vida media baja. Normalmente pues en Europa se consumen mucho y se producen mucho también, ¿no? Las pilas alcalinas. Ajá. Otro tipo de pilas que se llegan a utilizar, pues obviamente van a tener más cantidad, ¿no? Por ejemplo, van a tener un hidróxido de mercurio, hidróxido de plata, tienen una alta duración. O sea, aquí lo que sucede con ellas es que les agregan otros aditamentos, pero suelen ser un poquito más contaminantes, ¿no? Por los óxidos. Estamos hablando de los óxidos, ¿no? En este caso.
Se utilizan, son de mayor durabilidad, se utilizan en pulseras, calculadoras, en marcapasos, en audífonos, por ejemplo. El nivel de contaminación es súper alto, ¿eh? Así es que hay que tener cuidado con cómo desechar. Las pilas de botón, como las que estás viendo en pantalla, pues obviamente son estas pilas que tienen óxidos, óxido de plata, que va a hacer pues más durable la pila, ¿ok? Las pilas de litio, como las de los celulares, por ejemplo, pues sí, tienen radiación, tienen una alta durabilidad, son 5 veces más durables que las pilas alcalinas. Se utilizan en cámaras fotográficas, teléfonos, maquinaria de tecnología, uso militar, por ejemplo. Nivel de contaminación es medio, excepto por el mercurio que llegan a tener, ¿no? Y aquí está una pila de litio, ¿no? Aquí ya te estoy colocando en pantalla una pila de litio. Las pilas secundarias, que eran las que les mencionaba, que son estas que son como muy durables, las de cadmio con níquel, son pilas que son portátiles también, promueven mucha, o sea, proveen de mucha energía. Estas pilas funcionan mejor si se descargan completamente y se vuelven a cargar con electricidad, obviamente, y pueden ser contaminantes si se tiran por el cadmio. El cadmio es cancerígeno, ¿vale? Las pilas de níquel y cadmio, aquí está un ejemplo de ellas. Estas pilas se utilizan, son las que les dicen recargables, ¿vale? Estas pilas pues no tienen que exponerse tanto al sol porque también desprenden ciertos líquidos. Las personas que están embarazadas o que tienen una conmiseración no deben exponerse mucho a estas pilas porque tienen mercurio también. Y acuérdense que el mercurio es cancerígeno, pero también hace daño teratogénico. Puede hacer un problema en los fetos, en la gente que está gestando, pues te puede hacer un problema en la placenta, ¿no? Otra parte, pues respirar cadmio produce lesiones en los pulmones. Cuando se ingiere, uy, no, o sea, se acumula en los riñones y pues obviamente provoca insuficiencia renal, ¿vale, chicos y chicas? No se pueden exponer mucho a este tipo de elementos porque pues finalmente son bastante drásticos. Al ser cancerígeno ya te dice todo, ¿no? O sea, ya te está hablando de un problema complicado. Y también el mercurio es cancerígeno. Esa es otra condición, ¿no? Que les comento, ¿no? Entonces, bueno, algunas veces cuando estás muy expuesto a estas pilas, puede promoverte a perturbaciones mentales. Por ejemplo, puedes tener problemas de coordinación, puedes tener alguna psicosis. Miss, Cuando, dígame. si en caso de que no tratáramos o no llegáramos a apuntar algo, ¿va a subir las diapositivas? Sí, sí, ahorita se las subo, se las voy a compartir ahorita. Claro, claro, ahorita se las voy a compartir. Claro, esto de todos modos se está grabando, ¿vale? Y bueno, algunas recomendaciones con las pilas, pues es que cierto tiempo empiezan a oxidarse. Entonces era lo que yo les decía, ¿no? Que se llegan a quemar, a quemar los aparatos cuando, o sea, les dejas mucho tiempo las pilas y no revisas, entonces sacan los líquidos que son tóxicos y hay que envolverlas en masking tape para poderlas dejar en un recipiente de plástico para que esto no cause alguna otra reacción, ¿vale? Puede que algunas puedan quemarte, algunas no. Hay algunas que pueden ser flamables, ajá. Algunas de las pilas cuando se empiezan a ser afectadas, pues obviamente se pueden hacer flamables. Entonces, sí es un tanto peligroso, ¿no? Sobre todo, ha habido chicos, ha habido niños que se han visto intoxicados porque se han metido las pilas a la boca y se ha sabido de niños que han muerto porque se llevan las pilas a la boca y están jugando con ellas, pero los líquidos que se desprenden son altamente tóxicos. Hay algunos que han estado perdiendo la vida precisamente por estas situaciones de las pilas, ¿no? Es mejor utilizar pilas pirata, no se recomienda porque la duración es un tiempo corto y se calcula que en un año pues se consumen 300 millones de pilas de origen ilegal y esto pues produce que haya
contaminaciones, altos grados de contaminación. Al año se consumen 75 toneladas de baterías de telefonía inalámbrica, 18% que también es con contenido de baterías de cadmio, 20% de níquel, por lo que se calcula que el 28.5 son toneladas de residuos peligrosos, son generados anualmente por las baterías de los celulares. Por eso es que se recomienda mucho que si hay un lugar donde puedas llevar los celulares para que se puedan reciclar, pues es importante que lo hagas para que no se genere más contaminación, ¿no? En este contexto. Entonces, pues son algunas de las Luego cuestiones. las pilas de... ¿Qué pasó? Adelante, adelante. ¿Cuál era la duda? Luego las pilas de los teléfonos igual se infla un buen, ¿no? Sí, se inflan y aparte cuando estás embarazada no es recomendable que los uses, por ejemplo, ven que luego usamos el celular así en la bolsa, entonces usamos el celular en la bolsa o luego hay gente que se lo pone en los senos, ven que luego hay banda que dice, no, pues me lo voy a poner aquí para que no me vayan a asaltar, entonces te voy a decir algo, lo que pasa es que también el litio emite radiación. Cuando el celular está prendido, aunque no estás consultando alguna aplicación, estos celulares pues obviamente están encendidos y lo que promueve mucho es esta parte de la radiación. O sea, la radiación es una energía que no vemos, pero que sí existe, ¿no? Que se sigue emitiendo. Entonces, cuando una mujer embarazada lleva el celular seguido en la bolsa del pantalón, está exponiendo mucho a su feto a que haya algún daño teratogénico. Entonces, sí es algo peligroso esta parte de las pilas, sí es importante pues considerar, ¿no? El uso y que no sea tan desmedido, ¿no? En estos casos. Entonces, pues bueno, eso era lo que quería yo mencionar con respecto a las pilas. Miss, ¿Qué pasó? y por ejemplo, si una pila del celular se infla, ¿por qué a veces se va rápido la pila? O sea, la pila, por ejemplo, está en 100, pero ya pasa tiempo y luego ya lo ves así en Lo que pasa es 50 o... que, ajá, cuando se infla es que ya no está funcionando, pero una de las cuestiones el indicio de que se infla es corre riesgo tu aparato, porque se puede sobrecalentar y puede prenderse. Esa es una. La otra es que la pila se infla porque ya los líquidos que están adentro que llevaban un control de absorción de energía ya no están funcionando. Ya se salieron del lugar algunos líquidos que están por dentro al lado del litio. Entonces, como ya se está combinando los líquidos de adentro, el litio y el carbón que pueda tener o alguna otra laminita que pueda estar, se están inflando porque el oxígeno de adentro, los óxidos de adentro generan gases y los gases pues hacen que la pila se infle, pero eso también puede provocar a que tus aparatos se puedan echar a perder, o sea, no solamente afecta de que, bueno, ya se te despelucó la pila, ya no sirve, hay que comprarla, ¿no? No solamente es eso, sino que también tienes que tener cuidado por ese contexto, ¿no? Que te digo, ¿no? Que hay que tener cuidado con esas pilas porque pueden descomponer tus aparatos. Entonces, hay que tener cuidado. O sea, si ya viste que ya se infló, lo mejor es no utilizarlas ya para que, pues obviamente ya la vida útil de esa pila ya quedó, hasta ahí fue. Entonces, lo mejor es cambiarla y ya no exponer tu equipo a que trabaje con ese tipo de pilas, ¿vale? Es mejor. Y bueno, algo que les quería comentar también que tenemos que trabajar en este contexto era la parte de los aislantes y conductores. Un aislante y la parte de conductores. ¿Qué son cada uno de ellos? Los aislantes y los conductores, a ver, déjenme acercar un poquito más la cámara para que se pueda visualizar mejor.
Aquí dice aislantes y aquí dice conductores. ¿Qué pasa con estas situaciones? Los aislantes son materiales que no van a permitir el paso de la electricidad, ¿vale? No van a permitir ese paso de la corriente eléctrica. Y los conductores son materiales que sí lo van a permitir. En este caso, los conductores, por eso se llaman conductores eléctricos, que quiere decir que sí van a conducir la electricidad, y los aislantes no permiten el paso de la electricidad. Por ejemplo, hay en algunos lugares donde, por ejemplo, se pueden utilizar algunos de ellos. Ejemplos de los aislantes pueden ser, por ejemplo, el vidrio. El vidrio, ay, no se ve casi, perdón. Déjenme ver si con el plumón negro se llega a ver. Es el vidrio, ajá. El vidrio es un aislante porque no permite el paso de la corriente eléctrica. También la cerámica no permite el paso de la corriente eléctrica. El plástico no permite el paso de la corriente eléctrica. También el caucho, por ejemplo, la madera. La madera impide el paso de la corriente eléctrica propiamente, ¿ok? Algunos de los ejemplos de los conductores que podemos tener es que son varios metales. Los metales sí conducen electricidad. Por ejemplo, el oro es buen conductor. La plata también es buen conductor de electricidad. También el cobre. ¿Por qué creen que los cables son de cobre? Luego se los roban y andan vendiendo el cobre, ¿vale? También algunos otros como el níquel, por ejemplo, son conductores de electricidad. Algunos líquidos son conductores de electricidad, como los electrolitos. Los electrolitos son conductores de electricidad, ajá, como el suero, el hidróxido de sodio con otras sustancias, son conductores de electricidad. Entonces, aquí ya tenemos ejemplos. Aislantes no permiten el paso de la electricidad, conductores sí permiten el paso, el flujo de la corriente eléctrica, ¿ok? Entonces, ya tenemos estas dos facetas, que era algo que nos faltaba de explicar, ¿ok? Bueno, también nos falta explicar la parte de potencia eléctrica o potencial eléctrico. Esa parte de potencia eléctrica, esta condición que tenemos en electricidad permite distinguir cuando un aparato, ese potencial que pueda tener ese aparato de recibir electricidad y de que toda esa electricidad que entra al aparato sea utilizado. Ajá. Hay en algunas ocasiones donde tú puedes comprar por ejemplo, una licuadora. La licuadora va a tener un nivel de eficacia. ¿Qué es el nivel de eficacia? Que puede ser que utilice el 80% de la energía que entra, pero el otro 20%, o sea, del 100% de la energía eléctrica que le llega, el otro 20% puede ser que lo desprenda en calor. Puede ser que no utilice toda la electricidad que le llega, ajá, pero tiene una eficacia del 80%. Entonces, eso lo puedes ver cuando compras un electrodoméstico. O sea, cuál es la cantidad de electricidad que ocupa y cuál desprende en calor. Entonces, eso es importante, porque hay aparatos que no utilizan ni el 80% de la electricidad, y desprenden demasiado calor. Entonces, por ejemplo, en las tortillerías, date cuenta cuánto calor desprende una máquina de tortillería, cuánto calor desprenden algunos motores,
cuánto calor, o sea, ahí te das cuenta de que la electricidad que les llega no es ocupada en un 100%. No hay aparato que ocupe el 100%, la verdad, pero mientras más ocupe y menos desprende energía, quiere decir que va a ser